Un saludo a todos. En este video comenzamos una serie de algunos videos donde el objetivo de aprendizaje es los armónicos que hay en las ondas rectificadas de los circuitos rectificadores de media onda, de onda completa y del circuito polifásico de media onda. Vamos a analizar esta fórmula, que es la expansión en series de Fourier de señales periódicas en su forma trigonométrica. Vamos a utilizar esa expresión matemática para entender a qué nos vamos a referir con armónicos en este tipo de señales. Entonces este primer video es para explicarles esta fórmula, qué significa esta fórmula. Y en los futuros videos pues vamos a mirar ya la aplicación de esta fórmula a las señales rectificadas. Entonces, para entender un poco qué significa esta fórmula, imaginémonos una señal, esta señal cualquiera, digamos que la señal es periódica, es decir que de aquí en adelante se sigue repitiendo esto mismo. Y lo que dice esta fórmula es que esta señal periódica se puede expresar como una suma de una señal continua más una suma de senoidales. Es decir, si yo cojo la continua y le sumo esta senoidal más esta otra senoidal más esta otra hasta infinito, entonces la suma de esas señales me da esta señal. Y eso fue lo que dijo Fourier, que cualquier señal se puede descomponer en la suma de una componente continua, una señal continua, más senoidales. Si miramos la fórmula de arriba, la componente continua sería a sub 0 medios. Y ahorita establecemos una fórmula para hallar a sub 0. Entonces sería una componente de C que tiene una amplitud de a sub 0 medios. ¿Sí? Y si miramos estas sumatorias, son sumatorias de senos y cosenos, para n de 1 hasta infinito. Cuando n vale 1, entonces me queda a sub 1 coseno de wt más b sub 1 seno de wt. Esa suma de ese coseno más ese seno cuando n vale 1 sería esta señal. A sub 1 coseno de wt más b1 seno de wt. Y esa sería la primera señal para n igual a 1. A la primera señal senoidal para n igual a 1 la vamos a llamar nuestro armónico fundamental, nuestro primer armónico, ¿sí? O lo vamos a llamar el armónico para n igual a 1. Y vamos a decir que ese armónico tiene un voltaje pico que es igual a este valor de Cn, que es an al cuadrado, en este caso sería a1 al cuadrado, más b1 al cuadrado y la raíz de eso. Entonces, aquí Vp, el voltaje pico de esa señal senoidal sería Cn. Cn. Que sería en función de estos dos voltajes picos, el voltaje pico del coseno y el voltaje pico del seno. O sea, lo que estoy diciendo es que el primer armónico, según la expansión en series de Fourier de su forma trigonométrica, el primer armónico puede ser la suma de un seno más un coseno. Y pues por identidades trigonométricas podemos demostrar que la suma de un seno más un coseno también se puede representar como un coseno desplazado. Eso es lo que significa esta fórmula, que sería la forma 2 de Fourier. Es la suma de cosenos y senos o la suma de cosenos desplazados. Aquí entonces añadiríamos una fase n del coseno desplazado. Pero deben tener en cuenta que es posible que a sub n o b sub n sean 0. Si b sub n es 0, entonces sería sencillamente un coseno. O si a sub n es 0, sería sencillamente un seno. Entonces, ya la amplitud no sería c sub n, sino la amplitud sería a sub n o b sub n. Entonces depende de la onda que estemos analizando. Pueden existir estas dos componentes o pueden existir en el armónico solamente coseno o solamente seno. Entonces también se puede, digamos, Fourier también se puede expresar con un modelo matemático de suma de cosenos desplazados con sus respectivas amplitudes. Bueno, entonces de acuerdo a lo que estamos diciendo, este armónico que vamos a llamar el armónico para n igual a 1, el fundamental tiene una frecuencia. Y esa frecuencia vamos a llamarla f.f en esta clase. ¿Sí? Vamos a llamarla f.f de frecuencia fundamental, este f.f.
y tiene una amplitud que es igual a C sub n, que es el voltaje pico. Bueno, ahora estamos diciendo que a esto le podemos sumar otra señal. Esta sería nuestra segunda señal, esta de acá. Y digamos que esa señal es otra señal senoidal. Perdónenme por los dibujos así tan horribles que están ahí. Son senoidales, ¿no? Lo que pasa es que los hice a mano alzada aquí con el computador y se ven muy feos, pero sencillamente son senoidales. Esto sería otra onda senoidal. Y esa onda senoidal en el modelo trigonométrico sería A2 coseno de 2 omega t más B2 seno de 2 omega t. Entonces aquí ya tiene otra amplitud, aquí C sub n ya tendría otra amplitud diferente a la amplitud del primer armónico. Normalmente las amplitudes en las señales van decreciendo, ¿no? Normalmente la amplitud del primer armónico es más grande, la del segundo armónico es más pequeña y así sucesivamente. Normalmente, ¿no? No quiere decir que sea una regla. Entonces, aquí A2 y B2 serían las amplitudes del coseno y el seno respectivamente. Aquí también hallaríamos C sub n con esta fórmula, con la fórmula de C sub n, ¿sí? A al cuadrado más B al cuadrado, raíz de eso. Y aquí tengo mi segundo armónico, o más que un segundo armónico, lo voy a llamar en clase el armónico para n igual a 2. Entonces el armónico para n igual a 2 tiene su amplitud, y esa amplitud la vamos a llamar la amplitud del armónico para n igual a 2. Puede ser un coseno, puede ser un seno, puede ser un coseno desplazado, pero es una senoidal pura, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahora, miren algo importantísimo. La frecuencia del armónico para n igual a 2 es 2 veces la frecuencia del armónico 1. Porque miren la fórmula. Coseno de 2 omega t. Si ustedes ven la fórmula general es coseno de n omega t. Seno de n omega t. O sea que en el segundo armónico es coseno de 2 omega t. Seno de 2 omega t. ¿Sí? Entonces, quiere decir este 2 ahí metido, significa que la frecuencia de esta señal va a ser el doble de la frecuencia del armónico 1. O sea que si el armónico 1 tiene una frecuencia de 60 Hz, el armónico 2 tendría una frecuencia de 120. Y eso se sigue cumpliendo para los demás armónicos, siempre van a ser múltiplos de la frecuencia fundamental. El tercer armónico tendría 3 veces la frecuencia del primero. Sería entonces, digamos, el primero es 60, el segundo es 120, el tercero sería 180, el cuarto armónico sería 240, etcétera, etcétera. Es decir, las frecuencias de los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental o la frecuencia del primer armónico. Pero es mejor decir la frecuencia fundamental. Entonces, lo que significa entonces esta expansión en serie de Fourier es que una señal se compone de una componente de C sumada más senoidales, cuyas frecuencias entre ellas son múltiplos de la frecuencia fundamental. Eso es lo que significa esta fórmula. Ahora, en los próximos videos veremos qué pasa si esta señal de aquí, que dibujé toda loca, acá esta señal, qué pasa si esa señal es una señal de rectificada media onda, cómo serían los armónicos, qué pasa si es una onda completa, cómo serían los armónicos, y qué pasa si es una señal de un rectificador de media onda trifásico o polifásico. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo en clase. Entonces nos vemos en el próximo video. Recordemos, resumen de esta clase. Una señal se descompone de una componente de C más la suma de senoidales. Cada senoidal se llama el armónico de la señal, La primera senoidal es el armónico para n igual a 1, la segunda senoidal es el armónico para n igual a 2, la tercera senoidal es el armónico para n igual a 3. Desde ya les digo que tengan cuidado con este juego de palabras. Hay veces yo les digo cuál es el armónico para n igual a 3, entonces ustedes reemplazan n por 3. Pero hay veces yo les digo cuál es el tercer armónico existente, por ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes que cuál es el tercer armónico existente, miran qué armónicos existen, porque en una señal no necesariamente existen todos los armónicos. Por ejemplo, podría que aquí que el armónico 4 no exista y que el armónico 5 sí existe. Entonces digamos que este es el armónico 5, otra senoidal. ¿Listo? Entonces digamos que el armónico 5 sí existe. Entonces, ¿cuál sería el cuarto armónico existente? Este es el primero, este es el segundo, el tercero es para n igual a 3, este no existe, y el quinto sí existe, que sería para n igual a 5.
O sea que el cuarto armónico existente es el armónico para n igual a 5. Pero el armónico para n igual a 4 pues no existe. Entonces tengan cuidado con el juego de palabras. Una cosa es el armónico para n igual a algo y otra cosa es el armónico existente, el n armónico existente. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con los rectificadores en los siguientes videos.